Vamos a ver el detalle, porque te decía, otra de las cosas que logra Castillo con este mensaje, con toda la caminata, con ir, presentarse, poner la cara, digamos, ante el Congreso, termina siendo una vinculación fuerte con esos 44 congresistas que lo van a salvar de la vacancia, en teoría. ¿Qué pasa? Lo recibe la bancada de Perú Libre con una puesta también en escena de abrazos, le hacen una cadena humana, está Perú Libre, está Perú Democrático y está también Juntos por el Perú. El presidente ayer quiso firmar ese pacto, esa alianza con estos congresistas y vamos a ver cómo lo recibieron. El abrazo de la bancada de Perú Libre, atentos a todos los detalles. Bien, le extiende los brazos, se saluda con los congresistas. Y ahí lo teníamos, sí, ¿no? Pero mira, si podemos volver a dar este video, sobre todo para que puedan escuchar lo que dicen. Bueno, esas de las personas que se encuentran en la calle, ¿no? Prestando su respaldo, son los mismos congresistas. Son los mismos congresistas que hicieron estos cantos, estos vítores. Mira cómo el presidente se entrega. Abre los brazos y se entrega. Continúe, señor. Ahí haciendo un poco el acto protocolar, Castillo. Claro, son los congresistas que se les escucha desde allí. Claro, se escucha fuerte, evidentemente están los micrófonos también muy cerca, pero yo decía, a ver, Santiago, en el anterior momento que hablábamos estrategia o no, porque finalmente ahora se hablaba del mensaje del presidente, ¿no? De tender la mano, o de lo que ha mencionado ahora el presidente del Consejo de Ministros, y entonces nos olvidamos de todos los cuestionamientos serios que hay en torno, por ejemplo, a las designaciones de los ministros. Decíamos, hace unos días un ministro bastante cuestionado y al presidente sobre ese punto exacto no se le escucha decir nada. Solamente cuestiona a aquellos que cuestionan también las designaciones, pero sobre las acusaciones, investigaciones, nos olvidamos de todo ello entonces y vamos para adelante porque o nos vamos juntos o me quedo, pero también me quedo con aquello que de pronto es por lo menos preocupante en cuanto a mis designaciones. Sí, hay una serie de problemas sin duda alguna en el gobierno. No se puede soslayar, digamos, las malas designaciones, los tropiezos en estos 7 meses, pero lo que vimos ayer era un presidente queriendo abordar esos temas de una manera sucinta, pasando por arriba, digamos, en su defensa también del caso Carolyn López, pero el presidente te decía, bueno, sé que he cometido errores, hago un propósito de enmienda ante los congresistas. Palabras, no hechos por lo pronto, pero el presidente quiso tener este momento y también quiso darle ese simbolismo. Estamos viendo un gobierno batallando por el poder, batallando por mantener el poder. ¿Por qué tenemos una segunda moción de vacancia en 7 meses? Entonces es un gobierno débil que está tratando de fortalecerse para retener el poder. Eso es lo que estamos viendo en teoría. Hay problemas de fondo, por supuesto, pero no llegamos ni siquiera a resolverlos. Por lo menos tienen que batallar para retener el poder. No se aborda directamente y eso es lo preocupante. Me acuerdo que incluso ayer en el discurso hacía mención de que en diversos medios o por allí se anda diciendo que yo, voy a citar un ejemplo, decía él, ¿no? Me reuní con Carolyn cuando su defensa dice que eso es falso, pero es que él mismo dijo que se había reunido, por ejemplo, con ella, que la había hecho entrar o que la habían recibido. Eso se lo dijo a Fernando del Rincón. Fueron sus palabras. Entonces, sobre esos puntos que han sido incluso tropiezos propios, es lamentable que siga de pronto eximiéndose de responsabilidad. Sí, el presidente, digamos, no ha querido explayarse en esos puntos. Te decía, ha sido una acción política muy coordinada que ha tenido estos momentos de respaldo donde el presidente ha querido mostrarse aceptado por un buen grupo de congresistas. 44 congresistas es lo que Castillo necesita para salvarse de la vacancia. Si tienes 44 votos a favor, la oposición solo junta 86. Se necesitan 87. Hay un tema de matemáticas ahí que la ciudadanía también tiene que tener claro esto, porque la política funciona así, se mueven algunas, en algún nivel se mueven conversaciones, en otro nivel tenemos estos respaldos, esta situación más quizá pintoresca, pero que también genera alguna percepción en la gente. Mira, por ejemplo, la cadena humana que le hicieron los congresistas de Perú Libre a Pedro Castillo, que terminan rompiendo el protocolo. El presidente tenía que entrar por sala de embajadores, la presidenta del Congreso tenía que hacerle una invitación formal, tenía que entrar por la puerta, digamos, donde está la mesa directiva. Pero
pero el presidente y los congresistas se mandaron por la puerta central del hemiciclo. Mira ahí, intentan hacerle una cadena humana, Castillo se zafa de esa cadena humana, ingresa con todo. Vamos a ver este momento, porque dejó descolocada a Mari Carmen Alba. Atención con los gestos de la presidenta del Congreso, que se incomoda un poco por que se rompe el protocolo, porque el presidente no respetó el protocolo. Ah, bueno, eso no lo habíamos podido ver en el primer momento. Hasta 3 veces hace un ¿qué está pasando? ¿Por qué ingresaron por ahí? Hay, claro, se supone que había un lineamiento. Hay un tema de investidura también que es importante tener en cuenta, pero que ya bueno, rápidamente resolvieron y decidieron iniciar allí, pero estos momentos que no se vieron te muestran también cómo allí la maniobra de Perú Libre y de los aliados del gobierno quiso darle un brillo especial al momento, incluso rompiendo el protocolo. Para molestia, o por lo menos para cierto desconcierto de Lady Camones y la presidenta del Congreso, que hubieran preferido, por supuesto, hacer ellas la invitación al presidente que ingrese por sala de embajadores. Se habrá acordado de su época de sindicalista también en ese momento, de la cadena humana, y él al centro. Otra cosa que podemos comentar, Fátima, y esto es positivo, ayer lo resaltaban algunos analistas, es que se respetaron los valores democráticos. Por lo menos no fue un jardín de niños el Congreso, no fue un mercado, algo que temíamos siempre en estos discursos, golpes de carpetas, gritos, aplausos, eso no hubo. Lo que hubo más bien al final fue cierta cordialidad entre el presidente y la bancada fujimorista, otras bancadas de oposición también. Vamos a ver cuando Pedro Castillo termine el mensaje y se acerca al lado, digamos, opositor del Congreso a estirar la mano. Mira, ahí con Susel Paredes, Jorge Luis Flores Ancachi, uno de los niños también. Ojo que ahí el presidente podía retirarse, pero no, se pasó a la bancada de Fuerza Popular. No todos estaban dispuestos a bajar un par de escaleritas a darle la mano al presidente, pero ahí incluso lo agarró Héctor Ventura, mire, el congresista de la Comisión de Fiscalización, que según después comentó en sus redes, le dijo, presidente, por favor, reciba la Comisión de Fiscalización para que responda personalmente. Saludos con Renovación Popular. Bueno, dice que él lo invitó a ir a Palacio, ¿no? Digamos, contrario a esta respuesta escrita que habían usado hace el más días. Amigo del presidente allí, el ex premier Valera, el primero que lo abraza, el último que lo despide. Hay muchos allí que quisieron medir un poco la simpatía con el jefe de Estado en ese momento, pero este saludo con la oposición termina siendo bien recibido, Fátima. Y vamos a ver en unos minutos por qué. Porque la oposición hoy día también ha querido responder al gobierno a este mensaje de Pedro Castillo. Finalmente quiero mostrarles el entusiasmo de Dina Boluarte, la vicepresidenta de la República, otro personaje central en esta situación de incertidumbre política. Estuvo ayer más contenta que nunca, la veíamos ahí escoltando al presidente, entre el aplauso, mire ese apretón de manos, aplauso, apretón de manos. Sí, evidentemente emocionada. Se cerró con un abrazo que buscaba luego tal vez... Sí, mire ese momento. Dijo algunas, me parece, declaraciones... Fue un abrazo, un símbolo de unidad. Dina Boluarte se hunde en la línea de sucesión presidencial. ¿No? Fue este momento que tampoco se vio, pero te digo que la presidenta estuvo especialmente amistosa. La vicepresidenta estuvo especialmente amistosa, tratando de mostrar o tratando de decirle al presidente, ha salido muy bien, presidente, lo ha hecho bien, y le da un abrazo. Claro, no se esperaban, supongo, ¿no? A menos que haya sido parte del plan, que caída la noche el presidente del Consejo de Ministros, que ahí se le ve un poquito más parco, haya dicho, en realidad faltó una parte, ¿no? Y haya mandado el tema del adelanto de elección. Esas fueron un poco las imágenes de lo que no se vio, lo que quedó en el tintero en este momento importante que tuvimos, el mensaje de Pedro Castillo. Para muchos, te decía, fue una sensación de 28 de julio, alfombras rojas en un lado, alfombras rojas en otro. Batallones históricos también. Honores militares. Se sentía en 28 de julio, pero también sentí que en las redes sociales dijeron, es un discurso que no sirvió para nada, es un discurso fantasma. Ojo, porque detrás de esa primera impresión puede también cambiar esto un poco el rumbo de las relaciones entre el Congreso y Palacio de Gobierno. ¿Cuánto durará este nuevo periodo de cierta convivencia? Veremos. Todavía no hemos visto acciones concretas desde el gobierno de Pedro Castillo. Pero aprovecho también, Fátima, para hacer un recuento de algunos mensajes que quiso dar Castillo, más bien a la ciudadanía.
algunas cosas concretas que planteó. Por ejemplo, el proyecto de ingreso libre a las universidades. Ojo que ese era un reclamo de algunas bancadas, incluida quizá la bancada de Alianza para el Progreso.